Apreciados hermanos y amigos, Yahvé les bendiga. Soy el hermano Luis Alberto González Ceballos. Hoy traigo un tema muy importante para ti. Cuando tengas alguna duda teológica en alguna versión, te recomiendo que busques versiones antiguas de la Reina Valera. Permíteme compartirte un ejemplo. Vamos a leer Marcos 3, del 1 al 7, en la Reina Valera de 1995. Dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano, y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y los siguió gran multitud de Galilea, también de Judea. Ahora, ¿qué dice este texto, apreciados hermanos? Que Jesús se enojó. Dice en el versículo 5, entonces mirándolos con enojo. Jesús miró con enojo por la dureza del corazón de este grupo de fariseos que querían ver si es que curaba a alguien, si sanaba a alguien en Shabbat. Y eran duros de corazón, por eso Jesús dice que los miró con enojo. Pero justo encontramos en la misma versión Mateo, en Mateo 5:22, en la Reina Valera de 1995, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A ver, ¿en qué quedamos? Acabo de leer en Marcos que Jesús se enojó, pero ahora en Mateo 5:22 Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso dice en este texto de la Reina Valera de 1995. Ahora, ¿cómo es posible que por un lado Jesús diga cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y en la práctica Jesús se llegue a enojar? ¿Cómo aclaramos esta duda? Mira, cuando tú tengas dudas en la Reina Valera modernas, si tú te das cuenta, por ejemplo, en la Reina Valera aparece, esta es la Reina Valera de 1960, la que eh, heredé de mi mamá, que me la dedicó mi madre. Acá tú vas a encontrar diferentes revisiones que han hecho a la primera que hizo Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, eh, la que escribió él, la que tradujo él, se llama La Biblia del Oso, en el año de 1569. Luego fue revisada por Cipriano de Valera en 1602.
y esa Biblia se llama la Biblia del Cántaro. Y luego han hecho otras revisiones que ya les pusieron los nombres de ambos escritores, Reina de Casiodoro de Reina y Valera de, a ver, Reina de Casiodoro de Reina y Valera de Cipriano de Valera. Por eso es que nuestra Biblia se llama Reina Valera, por los dos apellidos. Pero acá aparecen otras revisiones. Por ejemplo, acá dice la revisión de 1862, 1909 y 1960. Yo acá te muestro, esta es la de 1960 y esta es la previa, la revisión de 1909. Acá es la de 1960, la de 1909 y acá encuentras que hay otras, ¿verdad? La de 1862 y la primera de todas es la que se llama la Biblia del Oso de 1569 de Casiodoro de Reina. Ahora, cuando encuentres una duda, como yo te la acabo de plantear, lo que tienes que hacer es buscar revisiones de la Reina Valera más antiguas de las que tú tienes. Si tú tienes de las del 2000 o la de 1995 o, o alguna de las modernas, trata de buscar las más antiguas, ya sea en el internet o ver la forma de conseguirla. Hay formas, incluso lo puedes tener en tu computadora o en tu propio celular, puedes bajar versiones antiguas de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira lo que aparece, lo que comparto contigo en el Mateo 5:22, pero de la Reina Valera de 1865. Dice así, el mismo texto, pero en la versión de ese año dice así. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón, o sea, en este texto de la Reina Valera más antiguo, acá dice, yo os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Entonces, lo que Jesús eh, reprocha, advierte, es contra todo aquel que se enojare sin razón, o sea, sin motivo justificable. Ese que se enoja por las puras, sin una razón justa, ese será culpable ante el juicio de Dios. Por eso te das cuenta cómo la frase sin razón aclara el tema. De esa forma Jesús cuando se enojó, Jesús se enojó con mucha razón, porque los dirigentes fariseos, saduceos del Sanedrín eran hipócritas y querían destruirlo y tenían el corazón muy duro. Por eso Jesús con justa razón se enojó contra ellos. Acabo de aclarar este tema con el único objetivo de motivarte a que escudriñes la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en las versiones antiguas, que son las que deberíamos más revisar, han sido contaminadas, es la verdad. En las versiones modernas han surgido agregados o omisiones o quitar palabras o incluso versículos. En algunas versiones modernas, fruto de lo que se llama la crítica textual,
La crítica textual tiene como eh, manuscritos más importantes dos manuscritos que son corruptos: el manuscrito sinaítico y el Codex Vaticano, que es un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca del Vaticano Católico. Y esos manuscritos han hecho mucho daño, especialmente el manuscrito Codex Vaticano. Ese Codex Vaticano es corrupto, tiene muchas cosas torcidas, y lamentablemente la crítica textual le da mucha importancia a ese manuscrito. Por eso es que lamentablemente las iglesias protestantes se están uniendo en las traducciones de la Biblia con la iglesia católica. Y por eso es que salen Biblias con ciertos vacíos, añadiduras o temas un poco divergentes, que obliga a que los estudiosos de la Biblia, sinceros, vayamos a buscar en las versiones de la Reina Valera antiguas el mensaje correcto, apropiado de la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios, leamos la Biblia, la Reina Valera, pero si tú tienes una Reina Valera moderna y encuentras algunas dudas, busca en la Reina Valera antiguas cómo aclarar el tema, y de esa manera quedará despejado cualquier intromisión de estos dos manuscritos corruptos, como son el manuscrito sinaítico y el Codex Vaticano. Y como dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y justo en la Biblia que escribió eh, Casiodoro de Reina, en la primera, la que se llama la Biblia del oso, dibujó un oso comiendo miel, que representa que la miel es dulce para nosotros, el pueblo de Dios. Y justo escribió una frase en hebreo que dice, Dabar Eloheinu Yacón Leolam, que significa, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Yahvé, el Dios nuestro, permanece para siempre. Así que te envío un fuerte abrazo. Yahvé te bendiga.